Eisenstein acuña el concepto del latín pars pro toto, que significa tomar una parte por el todo, una porción que representa la totalidad y la contiene. Pone el ejemplo de la escena del tiroteo de la escalinata de Odessa, de la cual dice que su poder reside en la percepción generalizadora de un régimen opresivo, donde cada plano en sí contiene el incidente, en la medida en que gradualmente muestra primero al espectador una esquina del drama, luego la otra, y luego, de repente, le abruma con un plano general que revela todo el calibre de la sangrienta masacre, el sentido de la generalización, la imagen de un régimen torpe, embotado y opresivo. Lo que tú harías primero es identificar cuáles son las escenas más importantes que hay en la película, luego ver qué material hay para hacer cada escena y luego elegir cuáles son los fragmentos de ese material por escena que te interesan y luego ya empieza un trabajo de agenciarlos, asociarlos, ponerlos en juego por escenas y ya después en el montaje vas avanzando y trabajas por asociación, contraste, y lo que tienes que entender es que una escena debe chocar, contradecir a la siguiente, depende de lo que tú quieras hacer, pero también hay que entender que en las películas los planos son como una entidad viva, o sea, quiero decir, ese plano está ahí porque tiene una función dentro de la película entera y es un plano que debe resonar con el siguiente, con el anterior, pero también con la escena después y con toda la película. Saberte ver, saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. En el programa anterior iniciamos la reflexión sobre las enormes posibilidades de sentido que otorga el montaje cinematográfico, el orden de las imágenes en el objetivo de conmocionar al espectador, de transmitirle sensaciones que los lleven a conclusiones de pensamiento, que le descubran o le reiteren una verdad. Hoy la segunda parte del montaje cinematográfico, el poder del orden en la percepción humana. Saberte ver, el programa del Comité Defensor del Televidente para ver la televisión con otros ojos. Bienvenidos. El arte del montaje en el cine no es una analogía, sino exactamente lo mismo que lo que hace un actor actuando en escena. Siempre que, claro está, el actor no está interpretando algo preconfeccionado y su actuación sea un proceso en el que, paso a paso, se manifiestan las emociones en perfecto acuerdo con las circunstancias. Ahí reside la pertinencia del consejo de Stanislavski, en el sentido de que el actor, al interpretar, tiene que recrear un proceso y no representar los resultados de un proceso. La experiencia personal del montajista equivale a la del primer espectador. Las emociones que le sugieren las imágenes al ser vistas por primera vez marcan la ruta para el trabajo posterior, en el que al asociar una tras otra, las imágenes van esculpiendo la totalidad emocional de la película. Yo pienso es como en la primera etapa del montaje, que es la visualización del material. Uno se imagina más o menos cómo se puede articular la película, pero está uno relacionándose y enfrentándose con imágenes dispersas que parecen no tener conexión entre sí. Entonces uno, a pesar de que empieza a imaginarse conexiones que después no sé si van a funcionar, digamos que uno desconfía un poco de esas imágenes y empieza a pensar en por qué fueron hechas, pues como cuál es la mano que las hizo y esas imágenes cómo nos emociona, cómo se pueden ganar un lugar en lo que será luego una línea de tiempo. Se valora mucho ese primer encuentro con el material, esa primera impresión que produce el material. Pues nadie ha escenado 11 planos 49 al 58 toma 1. Porque finalmente para el espectador va a ser así, o sea, el espectador se va a encontrar una vez con el material y ya. Esencialmente uno como editor necesita como conectarse con el espíritu de esa historia y darle pues como la mejor forma, pensando siempre en el espectador, o sea, ¿dónde está el espectador aquí? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Qué quiero que sienta? ¿Qué quiero que sepa? ¿Qué quiero que se pregunte? Digamos, uno muchas veces lo prepara para la llegada de algo, ¿cierto? Entonces, como construir ese camino de la experiencia del espectador. This is the way the world ends.
En cine tú estás apelando a la humanidad del espectador y a lo que él cree desde sus emociones y sus sentimientos. Entonces, en ese sentido, sí te diría que en montaje y en cine tratamos de manipular la percepción del espectador para hacerle sentir cosas que nosotros consideramos verdades y que lo sienta en su corazón, ¿no? Fuertemente. Al referirse a la importancia del plano, ¿qué significa el concepto griego de pars pro toto utilizado por Sergei Eisenstein en la teoría del montaje cinematográfico? A. Una porción que representa la totalidad y la contiene en sí. B. Una parte del todo. C. Una parte para todo. Y la respuesta es A. Una porción que representa la totalidad y la contiene en sí. El montaje se presenta como un juego de las emociones. De la capacidad del montajista depende la conexión que el espectador tenga con la historia. La sucesión de planos, uno tras otro, deben ir configurando una espiral dramática progresiva. Que el conflicto crezca y motive la curiosidad hacia su resolución. Pero, ¿cómo logra el montajista mantener pegado a la pantalla al espectador y transmitirle fuertes emociones? En cuanto a la pregunta de ¿qué va a buscar el hombre al cine?, Tarkovsky responde: el hombre va al cine buscando la experiencia de la vida, porque precisamente el cine amplía, enriquece y profundiza la experiencia fáctica del hombre mucho más que cualquier otro arte. Es más, no solo la enriquece, sino que la extiende considerablemente, por decirlo de algún modo. Marusia. Depende de cómo lo abordes, puede ser tanto con la luz, el color, pero también cuando es con unos actores con los sentimientos. Y por lo general lo que tú estás tratando de hacer entre una escena y la otra es generar contrastes. De forma que el espectador nunca esté perdiendo la atención y mantener vivo el sentimiento en el espectador. Es por eso que cuando uno está editando una escena, por lo general trata de generar estos efectos como de rupturas, ¿no? Pero sí es importante que cuando el espectador comienza a ver una película, se le dé la posibilidad de seguir un hilo que es el de su propio pensamiento, pero tú tienes que darle ahí las herramientas al espectador para que no esté perdido y para que pueda generar como su propia experiencia y su propio pensamiento. Tiene mucho que ver como con la capacidad que tenga uno de sorprenderse y de querer conocer nuevos mundos. Creo que cada película son diferentes realizadores, diferentes universos, diferentes mundos que no son uno, ¿cierto? Que son diferentes, que son otros. Y creo como eso para mí es como parte del motor creativo, como voy a conocer un mundo nuevo y por ende voy a conocer algo de la vida. Y digamos que esa puede ser la manera de sumergirse en nuevas historias. Yo creo que muchas veces las emociones son un fin en sí mismo, o sea, como que buscamos conmover, buscamos emocionar, pero a veces las emociones también son un vehículo para otra cosa. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una denuncia social y yo te quiero generar rabia, indignación, esa indignación también busca vehicular unas ideas políticas, por ejemplo. Digamos que el vehículo de la emoción es muy potente para llevarte una idea. O a veces incluso las emociones logran también marcar la memoria, ¿cierto? Cuando vos algo te impacta y te impresiona y te emociona, pues es más probable que lo recordes. Entonces, eso también, digamos, que permite que una obra audiovisual tenga una huella en el espectador. Al hablar de montaje es imprescindible recordar las teorías de Dziga Vertov, creador del cine ojo, quien entendía el poder del cine de lo real como propaganda. Criticaba la teatralidad de la ficción y afirmaba que el cine debía volcar la cámara hacia el hombre y la mujer real, hacia los espacios reales. Decía que la organización del material documental permite crear películas de propaganda, que ejercen una fuerte presión e influencia de los hechos en la conciencia de los espectadores. Los Kino Pravda son quizás la primera versión de los noticiarios basados en hechos de la realidad, sin guiones o puestas en escena preconcebidas, pero sobre todo sin actores. En ellos, Dziga Vertov descubrió un gran poder de convencimiento del pueblo ruso hacia la necesidad de instaurar el comunismo, la captura de la vida del improvisto, que esencialmente se recreaba a partir del montaje con el uso de técnicas
de asociación y manipulación de la velocidad y el orden de las imágenes. Se plantean ser una fábrica de hechos, huracanes de hechos contra el cine brujería, en beneficio de los obreros y campesinos de la Unión Soviética. De su trabajo como montajista en el cine ojo, decía Bertov: yo cine ojo, yo creo un hombre mucho más perfecto que aquel que creó Adán. Yo creo millares de hombres distintos según distintos diseños y esquemas preestablecidos. Y, por el montaje, yo creo un hombre nuevo, un hombre perfecto. Pero, ¿siguen usando los medios masivos de comunicación de noticias las técnicas de montaje para manipular la percepción? Yo estoy seguro que utilizan esos mismos medios o herramientas que tiene el cine a disposición para ahí sí manipular en el mal sentido la percepción de los espectadores. Depende como del propósito del medio del que estamos hablando. Entonces lo que yo te diría es que los espectadores tienen que estar muy atentos a mirar críticamente lo que les está llegando. Y de hecho, cuando tú ves esos reportajes de los que me hablas, las imágenes son utilizadas un poquito como si fuera una equivalente a la otra, y nunca una imagen es tratada en su verdad, ¿no? Y en su real sentido. Los reportajes por lo general es una voz en off y le ponen un salpicón de lo que llaman B-roll o imágenes de apoyo para cubrir una cosa, y ahí es donde dicen lo que quieran decir, y realmente el relato visual casi que no cuenta. El cine es todo lo contrario, el cine trata de trabajar desde las imágenes, dándoles, o sea, respetando su sentido real y para ir en profundidad en el sentido de lo que tú estás tratando de decir, ¿no? En total, 24 municipios se beneficiarán de diferentes obras relacionadas con infraestructura, salud y educación. Digamos que en todo caso, por ejemplo, los noticieros también tienen un lenguaje ya muy formateado. O sea, hay un lenguaje, digamos, hay unos formatos en los que se hace todo se hace más o menos de la misma manera. El tipo de música que se usa obviamente quiere generar esa sensación de alerta y yo creo que hay una relación muy distinta con la construcción de emociones. Vos podés sentir muchas cosas viendo un noticiero, pero no es del mismo nivel ni de la misma profundidad. Creo que son emociones un poco más superficiales. O sea, vos ves una noticia de un minuto y después pasas a otra y después pasas a otra. O sea, vos finalmente no te conectas con ninguna experiencia humana de una manera un poquito prolongada. Uno muchas veces ve que utilizan efectos de ralentizar las imágenes. Eso tiene un efecto pues dramático, y si le ponen una música dramática más, y eso es un lugar común. Entonces creo que hay un ejercicio consciente del lenguaje. ¿Para qué estoy utilizando esto y qué quiero que pase? La Justicia Especial para la Paz, JEP, estableció que entre 1996 y 2010 se presentaron 2.094 desapariciones forzadas en los municipios localizados en el área de influencia de Hidroituango. Yo ahora no he estado viendo casi televisión, pero sí, seguramente eso se hace mucho. Creo que es otro lenguaje diferente al cine, que también comparte, que lleva momentos de tiempo, pues de imágenes en movimiento, pero creo que son dos sometimientos ante pantallas muy, muy diferentes, con lecturas súper diferentes. Pero digamos que sí se nota mucho la mano de quien lo hace pues, en la televisión. Creo que se nota mucho como un discurso político. Así que hay veces creo que se le trata al espectador como un estúpido, como un bobo, pues como que no le dan tiempo ni espacio para la reflexión y el pensamiento. Para entender mejor la manipulación de los hechos a partir del montaje y su habilidad en la creación de emociones, escribe Bertov acerca de sus experimentos. La cámara arrastra el ojo del espectador de las manos a las piernas, de las piernas a los ojos, etc., en el orden más ventajoso, y organiza los detalles gracias a un montaje cuidadosamente estudiado. Por ejemplo, se bajan a tierra los ataúdes de héroes del pueblo, filmado en Atrascán en 1918. Se cierra la tumba, Kronstadt, 1921. Salva de Cañones, Petrogrado, 1920. Eterno recuerdo, se descubren, Moscú, 1922. Estas cosas se combinan entre sí, aunque se trate de un material ingrato, filmados en lugares distintos, en momentos diversos. Este es un claro ejemplo del uso del montaje para crear una nueva realidad, una realidad hecha de trozos aislados en tiempo y espacio que se unen en una sola escena para causar la admiración de los héroes caídos en combate.
Yo creo que no todos los directores, y creo que no es una exigencia que una película tenga que llevar un mensaje o tenga que convencer a un espectador de ideas sobre la vida o sobre el mundo, ¿cierto? No siempre. La mirada sobre el mundo que tiene un director inevitablemente va a estar plasmada en su película. Algunas veces de una manera súper consciente un director tiene un objetivo re claro, otras veces puede que la intención sea más solamente contar una historia y a través de esa historia plasmar una idea sobre el mundo, sobre la belleza, sobre el amor, sobre las relaciones humanas o sobre la injusticia. Pero creo que también eso es una de las cosas más fantásticas del arte y del cine, y es que sea una experiencia, o sea, que el espectador pueda realmente vivir. ¿Cuál es el movimiento cinematográfico y su creador que se opuso al cine de ficción y que entendió el gran poder del montaje en el cine documental? A. La nueva ola, Jean-Luc Godard. B. El cine ojo, Sidney Bertov. C. Surrealismo, Luis Buñuel. Y la respuesta es B. El cine ojo, Sidney Bertov. La experiencia del montajista es mucho más representativa al enfrentarse al montaje de sus películas. Es allí cuando, a partir del ensayo, error, ensayo, se llega a la mejor versión posible. Una labor que requiere centenares de horas de trabajo, meses de probar y pulir. Las manos, el corazón y la cabeza para esculpir el tiempo de cada película. ¿Nunca sentiste que pusiste por encima de tus hijos a ti? Yo creo que sí, claro, porque ese es uno de los problemas de ser mamá, ¿no? Pero pues, lo más importante en la vida de uno es la vida de uno. A mí me parece que el trabajo que se hizo en un documental que se llama Amazona fue tal cual eso, porque nosotros estuvimos trabajando 8 meses en esa película y al principio teníamos un corte un poco insípido, que lo veíamos y como las imágenes son tan bellas, pues funcionaba a la larga, pero no estábamos potenciando las emociones de los personajes. Y fue después de algunas asesorías y de trabajar con el consejo de unos editores más experimentados que entendimos que se podía ordenar ese material de otra forma, teniendo en cuenta más como la evolución y el arco de cada personaje, teniendo en cuenta la dramaturgia y la estructura general de la película. Y pues yo creo que hoy en día cuando la gente ve la película se conecta mucho con lo que los personajes viven y sienten ahí en esa película, y entonces yo diría que eso es como un buen ejemplo. Once I asked her, "Mom, why do we have to keep moving?" And she replied with a quote, "I think I would be happy in the place I happen not to be." Pues una de las películas más conocidas que edité es Los Nadie. Este país es re caro, pero en Ecuador usted ya de ahí para abajo a romperla por allá. Almuerza con $1.50, con $3 paga hotel, le quedan 15 lucas para que usted haga lo que quiera. Vámonos todos juntos. Entonces a las 6 yo salgo a las 6 con las parceros, ustedes van a estar a las 6. A las 6 fijo. Y fue pues como una experiencia increíble, digamos, humana y profesional, ¿cierto? Como acercarme al proceso de esa película, a la forma, pues como al todo el entusiasmo y la vitalidad y el arrojo que tenían todos los que participaron pues en la realización de la película, y contagiarme pues como de toda esa ímpetu. Siempre comparan mucho el trabajo del editor con el del escultor, como que empieza una cosa más o menos amorfa, pero que tiene cabeza y tiene piernas y ya tiene el pecho, se le ve, pero que poco a poco va logrando como afinarse y definirse en formas más pulidas. Fue mucho como ese proceso de ir viendo cómo se cobraba esa forma final. Lo mismo pasó con el otro experimento de 2020. Y empiezan a trabajar psicológicamente, tanto que van hasta la hecha, se da revancha, le da todo. Yo tenía la pulsión hace rato de grabar desde la ventana de mi casa, porque vivo en el Parque Bolívar, y el Parque Bolívar pues, suceden cosas, uno siente como la responsabilidad de grabarlas por tener una vista privilegiada. Pues. Y luego cuando empezó lo de la pandemia, la cuarentena, todo el mundo se encerró y como que el parque se vació un montón. Creo que la primera imagen que surgió fue la de los policías cantando el cumpleaños,
y como que le dije al vecino que me prestara la cámara, lo grabé y como que dije, bueno, eso fue como lo primero que pasó como para que me motivara a seguir grabando. Y luego empecé a hacer esto y me pregunté qué pasaría si hiciese al espectador partícipe de esta pieza. Y ahí me imaginé esto del circulito con la idea de que el espectador pudiese encuadrar y hacer su propia película y hacer su propio montaje. Me parece que hay otros que han sido mucho más difíciles. Por ejemplo, yo edité eso que llaman Amor y era un reto mucho más grande en edición y en ese momento tenía menos experiencia. O sea, vos tenés como varios personajes, varias historias que avanzan en el tiempo y vos tenés en edición la posibilidad de organizarlas de distintas maneras. O sea, tengo a este personaje que le está pasando esto y tengo a este otro que le está pasando eso más o menos al mismo tiempo. ¿Cuál pongo primero? ¿Cuál pongo después? Yo a vos nunca te había visto trabajando por aquí. Entonces, ese fue un poco más exigente porque además se filmaron 4 historias y en el montaje nos dimos cuenta de que una de las 4 como que no terminaba de encajar bien. Lo que finalmente pasó fue que esa historia salió y eso es una decisión súper difícil, sobre todo para un director que la escribió, le hizo casting, la filmó. ¿Qué pasó con el japonés que me habías dicho? Eso no se puede, usted sabe que no se puede ya. Richard, necesito ese servicio, por favor. ¡Ay, se me va a pedir un más bajito, un payaso! Esa plática se perdió. Ayúdame, es el último favor que te estoy pidiendo. Lo siento, mi amor, Yasmín cogió ese servicio. Yo edité un documental que se llama El Segundo Entierro de Alejandrino. A ver, como que Raúl llegó con un material acá y llegó como con una propuesta, digamos que el resultado fue una contrapropuesta que le hice a Raúl. Es muy bacano porque a pesar de que la cronología de la película fue la misma, surgió a partir de una conversación conmigo, pues una conversación con el montaje de la película. Entonces esa fue como muy bacana, pero en realidad todas sí han sido como experiencias súper diferentes y súper bacanas. Déjame, Y en ficción, pues, que a la gente le guste o no, pero se podrían ver en Netflix Frontera Verde, donde es como otra cosa, ahí ya es como cine de género. Es policíaco, fantástico y ahí obviamente nos divertimos muchísimo con Sebastián Hernández, que es un amigo editor con el que hicimos ese montaje, y ahí sí pues nos dimos rienda suelta a jugar con nuestro gusto por el cine hollywoodense o el cine pues clásico de entretenimiento, porque pues eran esos los códigos, era como mantener el interés, el suspenso, que el miedo llegue en el momento adecuado, cuando toca generar sustos, pues generar sustos y como todas esas cosas que uno le gusta del cine hollywoodense y más como de entretenimiento, ¿no? El montaje cinematográfico, una imagen sumada a la anterior de manera sucesiva. Muchas imágenes asociadas que producen una narrativa ficcionada o documental, siempre intervenidas por la subjetividad del realizador y el montajista. El lenguaje audiovisual al servicio de la manipulación de las emociones. Y como espectador no queda más que ser crítico frente a los medios y las sensaciones que nos producen. Recuerden escribirnos sus comentarios y sugerencias a los correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Saber TV, el programa del Comité Defensor del Televidente para ver la televisión con otros ojos. Hasta pronto.